Muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro último conversatorio de un ciclo llamado Modelos de Policía en América Latina. Hemos llegado a este último conversatorio después de haber ya transcurrido varios de ellos. Al final terminaron siendo con 6 conversatorios. Les voy a decir rápidamente los títulos de los conversatorios para que vean la riqueza de estas discusiones. Empezamos con el conversatorio Actuar en clave de servicio, un desafío de los cuerpos de policía en América Latina. Posteriormente, frente a la pregunta ¿cómo regulan los cuerpos de policía el comportamiento de la ciudadanía en situaciones de emergencia? Se profundizó más en algunos de estos temas. Después, ¿cómo evaluar la operación policial? Patrullaje, vigilancia e intervención policial. Estándares profesionales en la policía. Se incluyó además el conversatorio Desafíos de las autoridades locales para regular los comportamientos de la ciudadanía en clave de protección. Y así, después de todos estos temas, que además están disponibles, que ustedes pueden tener acceso a estos conversatorios, el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro con un tema de gran trascendencia, de enorme relevancia en los últimos años en nuestra región y bueno, en general en el mundo entero, que tiene que ver con los cuerpos de policía, ángeles o demonios ante la protesta social. Ese es el tema que hoy nos convoca y es el tema en el que vamos a profundizar. Quiero aprovechar para agradecer a las instituciones convocantes que han hecho posible este ciclo, entre las cuales se encuentran el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, el Public Safety Research Center de Colombia, la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal, el Grupo Colegiado Criminalidad, Victimidad y Sistemas de Justicia de México, y el proyecto PAPIT también de la UNAM, implementación de la reforma penal en la Ciudad de México y la construcción de representaciones colectivas sobre seguridad, justicia y prisión. El día de hoy nos acompañan ponentes de gran relevancia en el tema, con amplia experiencia. Ahora les voy a presentar una por una y a nuestro ponente para que ustedes tengan claridad en su trayectoria y posteriormente iniciar este conversatorio. Entonces, bueno, es muy grato que nos acompañe el día de hoy Marcela Figueroa Franco, de México. Les voy a decir rápidamente, en todos los casos voy a ser muy ejecutivo con las presentaciones porque son trayectorias muy largas, muy amplias que nos abarcarían mucho tiempo. Bueno, Marcela es maestra en Ciencia Política con especialidad en Política Comparada por la Universidad Central Europea, con sede en Hungría. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinadora de información y editora en diversos medios de comunicación de alcance nacional y directora de implementación de política pública en la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Actualmente es directora general de carrera policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también se desempeña como profesora en la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Marcela. Nos acompaña también Claudia Gómez, de Colombia. Ella es profesional en ciencia política y maestra en estudios latinoamericanos. Se ha desempeñado como asesora de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia, la Alcaldía del Distrito Especial de Barranquilla, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y de Gobierno del Distrito Capital. Además, ha trabajado como consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ha sido docente en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, Flaxo, Ecuador, entre otras instituciones educativas. Actualmente es directora ejecutiva del Public Safety Research Center de Colombia. Bienvenida, Claudia, también gracias por acompañarnos. Jane Cárdenas nos acompaña también. Ella es maestrante en Ciencias Forenses y Criminología por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como investigadora, coordinadora de proyectos de prevención del delito, delincuencia, defensa de los derechos humanos y supervisión de medidas cautelares para distintas instituciones, tanto públicas como privadas.
Actualmente es secretaria técnica de la Policía Metropolitana de Guadalajara, en México. Bienvenida también, Jane. Le damos también la bienvenida a Thaís Lemos Duarte, ¿no?, de Brasil. Ella es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ha coordinado y compuesto y realizado varias investigaciones sobre seguridad pública y sistema de justicia penal, además de participar en organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Actualmente es investigadora de postdoctorado en Sociología en la Universidad Federal de Minas Gerais y trabaja en el Centro de Estudios sobre Delincuencia y Seguridad Pública. Gracias, Thaís. Voy a presentar también a Javiera Blanco Suárez, de Chile. Ella es abogada de la Universidad Católica, es magíster en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y en el ámbito público se ha desempeñado como consejera del Consejo de Defensa del Estado, ministra de Justicia y Derechos Humanos, ministra del Trabajo y Previsión Social y subsecretaria de Carabineros de Chile del Ministerio de Defensa Nacional. Ha sido consultora para organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad, además del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Muchas gracias, Mónica. Javiera, bienvenida. Por último, voy a presentar a nuestro ponente, es Daniel Pontón, de Ecuador. Daniel Pontón es doctor en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina. Es profesor titular y actualmente decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha sido asesor de ministros en varias carteras de Estado, entre las que destaca Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, Ministerio Coordinador de Seguridad, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Fue director del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana del municipio de Quito, ex editor y actual miembro del Comité Científico Internacional de la revista Urbio de Flaxo, con sede en Ecuador. Muchas gracias, Daniel, también por estar aquí. Pues después de haber presentado a nuestras ponentes y a nuestro ponente, ustedes están al tanto de la amplia experiencia, tanto en la cuestión administrativa como en el conocimiento del trabajo policial, y por lo tanto su experiencia será de gran relevancia para el tema que hoy nos convoca. No voy a detenerme demasiado, pero sí queríamos proyectar algunas imágenes sobre algunos sucesos que han ocurrido en fechas recientes en torno al tema que hoy vamos a tratar. Pero antes quiero comentar a todas nuestras asistentes, a nuestros asistentes, que hay una liga fija en la transmisión de Facebook para que se registren a través del Eventbrite y puedan tener digamos, podamos tener su registro de asistencia. Esto se los voy a estar recordando con cierta frecuencia, ¿no? Y podamos entonces de alguna manera tener también la posibilidad de que ustedes soliciten sus constancias. Entonces, bueno, dicho lo anterior, y para no, por supuesto, no robar más tiempo, de manera muy ejecutiva voy a proyectar algunas imágenes. Y bueno, de manera muy puntual, solo las voy a proyectar, no voy a detallar. Yo estoy seguro de que ustedes van a poder compartirnos algunos de estos casos. Pero bueno, aquí estamos viendo algunas intervenciones policiales, por ejemplo, en Bogotá, en mayo, en septiembre de este año, en Ecuador, que es en Quito, ¿verdad?, que tienen que ver con dinámicas, tácticas, vamos a decirlo así, algunas formas de actuación distintas en términos del trabajo policial, pero que también pudieran eventualmente llevarnos a la pregunta sobre cuáles son las representaciones que de pronto los propios cuerpos policiales pueden tener sobre las manifestaciones y sobre la protesta social. En general, aquí esta imagen es particularmente, la quiero destacar un poco, no solo porque sea el caso de México, sino porque
y también en Chile, por supuesto, en muchos otros países, la perspectiva de género y sobre todo las manifestaciones, las protestas contra la violencia de género, incluso en sus dimensiones más extremas como el feminicidio, aparece también como una forma de protesta social en la que de pronto se hacen presentes los cuerpos policiales, por supuesto imágenes de Brasil, ¿verdad? En términos de pues lo que podríamos entender como intervenciones policiales y que en algunos sectores se entiende como pues violencia policial o que pudiera eventualmente catalogarse como un uso irregular de la fuerza, que son parte de los cuestionamientos que se van a hacer. Algunas imágenes en Chile, en Sao Paulo, ¿no? Las imágenes son muy impactantes, ¿no? Yo me hubiera querido detener un poco más. Y esta última en Perú, hace unos cuantos días, ¿no? En términos de pues la respuesta policial. Por supuesto, faltarán muchas imágenes, ¿no? Sobre Chile, sobre algunas denuncias en términos, por ejemplo, de la utilización de balas de goma endurecidas. Y en general, lo que queríamos mostrar con estas imágenes, pues es esa tensión recurrente entre cuál debe ser el trabajo policial frente a protestas sociales cuyas, digamos, cuyas denuncias, cuyos requerimientos, pues manifiestan como legítimos en contextos sociales, económicos, políticos específicos, y cuál es el sentido que los cuerpos sociales, digamos, le dan a su labor en el campo de la protesta. En ese sentido, las acciones, las tácticas policiales, incluso cuestiones mucho más puntuales como por ejemplo, los uniformes, el uso de armas en los operativos que tienen que ver con las manifestaciones, la protesta social y otro tipo de protocolos que deben seguirse. Y bueno, algo que no debe subestimarse, la relación entre los cuerpos policiales y digamos, los poderes o el poder político, ¿verdad? No me voy a detener más, pero les voy a plantear con base en este contexto muy general, muy apresurado, de hecho me atrevería a decir, pues la primera pregunta. Les recuerdo la dinámica y también para que la sepan nuestros asistentes. Les voy a hacer una pregunta y ustedes cada uno tendrán 2 minutos, de 2 a 3 minutos como máximo para dar una primera, digamos, reflexión. Después procederé a dar una segunda pregunta y ocurrirá lo mismo. Y finalmente tendrán hasta 7 minutos para profundizar más, para que puedan afinar más las ideas. Entonces, bueno, la primera pregunta con base en este contexto, con base en la noción de la participación de los cuerpos policiales en torno a manifestaciones que muchas veces tienen un carácter que pretende incidir en la vida pública. La primera pregunta es en ese sentido. ¿Cuál consideran que es el papel del Ejecutivo? En algunos países se entiende más fácilmente como autoridad civil, de la autoridad civil, al decidir el trabajo policial o al influir en el trabajo policial en las protestas sociales. Entonces, si les parece bien, les voy a dar la palabra en un orden similar al que les presenté, con algunas variaciones. Entonces, le voy a dar en primer lugar la palabra a Marcela Figueroa, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todas y a todos los compañeros del panel, compañeros, compañeras del panel también. Yo contestaría la pregunta simplemente, pues es fundamental, ¿no? O sea, el papel del Ejecutivo. Al final, las y los policías, la policía como institución y las y los policías que conforman la institución son la representación material y concreta del Estado moderno, democrático, civil en la calle, ¿no? Pero en democracia pues también hay diferentes visiones, ideologías, planteamientos acerca de la protesta social. Entonces pongo, por supuesto, por ejemplo, como ejemplo más bien, a la Policía de la Ciudad de México, que es en la que tengo el honor de trabajar en ella. Esa es la misma policía, ¿no?, que estuvo en manifestaciones conocidas y recordadas por muchas y muchos de nosotros que vivimos en la Ciudad de México e incluso en México, hace unos años, ¿no?, en gobiernos anteriores al actual. Ahora que veíamos las fotos, por ejemplo, que Cristian nos muestra, nosotros llevamos al menos 2 años, ya
un año, 11 meses, en el que no hemos visto, por supuesto que ha habido incidentes, pero en el que no vemos, al menos en este año, 11 meses, ninguna imagen como esta de ningún policía con un tolete, por ejemplo, ¿no? El mal llamado tolete, ahora PR24, perdón. ¿No? Porque hay una decisión política de no usarlo, ¿no? Con todos los problemas que hemos podido ver en las manifestaciones actuales, mostraba también Cristian ahí el ejemplo de las manifestaciones feministas, que han sido ¿no? las que han sido más mediáticas aquí en la Ciudad de México. Es una administración que tiene el lema de ser una ciudad innovadora y de derechos. Entonces, desde el Ejecutivo, pues si tiene ese planteamiento, ese enfoque, incluso ese eslogan como ciudad, tiene una visión de que el gobernar a la ciudad, ¿no? Es servirla, y en este caso el papel de la policía en esta visión y dentro de este enfoque es garantizar el derecho constitucional a la protesta. Entonces, esto es una visión, ¿no? que puede ser muy diferente a otros gobiernos, porque ha habido y habrá otros ejecutivos cuyo enfoque sea el de limitar la protesta. Y de nuevo no se niegan los problemas ni los casos, el tema es qué haces con ellos, ¿no? Los niegas, los escondes o construyes el espacio también institucional para investigarlos, para sancionarlos, como de nuevo en los casos en los que ha habido ¿no? ciertos incidentes entre la policía y ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México, se ha investigado, se ha sancionado. E incluso lo que les decía, ¿no? Aunque en México la Ley Nacional del Uso de la Fuerza permite el uso de ciertos instrumentos, ¿no? De nuevo el bastón, incluso el uso de ciertos gases o hasta taser, permite la ley nacional. En la Policía de la Ciudad de México hay una decisión, de nuevo política, de no usarlos, ¿no? Entonces, cerrando un poco la idea, y como dije al principio, ¿no? el planteamiento es para mí muy claro, el papel del Ejecutivo es central en el actual policial en general, pero de una forma muy especial y particular en lo que se refiere a la protesta social, a las manifestaciones. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Voy a darle la palabra ahora a Jane Cárdenas, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, híjole, esta pregunta es para mí sumamente compleja en el sentido de que, como ustedes saben, acá en Jalisco tuvimos el caso precisamente de Giovanni y obviamente es un caso conocido a nivel nacional e internacional. Y respondiendo pues a la pregunta, me parece que es obviamente trascendental el papel del Ejecutivo, pero yo le daría dos respuestas, es decir, en el momento en que va a influir o va a decidir. ¿Por qué? Porque me parece que cuando la decisión es inmediata e influye ante la protesta social inminente, es sumamente peligrosa y ya lo vimos. Es decir, porque esto refleja una falta, y hay que reconocerlo, una falta de estrategia, de táctica operativa, pero no violenta. Pero esto obviamente nos refleja el paradigma de cómo las instituciones gubernamentales entendemos la protesta social. Y creo que en el aprendizaje que nosotros tuvimos en Jalisco es justamente una de las lecciones más importantes que estamos teniendo para entonces poder transformar el paradigma a partir del cual se visualiza la protesta social, porque creo que esa es una de las cuestiones más importantes, no solo en México, sino en toda la región. La lectura que le damos a la protesta social depende, obviamente es la base fundamental a partir de la cual, digamos, se establece la estrategia y la actuación policial, obviamente, de los cuerpos de policía, de los municipios y en este caso del Estado. Por lo tanto, yo creo que esta decisión del Ejecutivo sería muy importante y trascendental si fuese previsora, pero no antes de que la sociedad ya esté, como en este momento, enardecida y obviamente mucho más contestataria, sino que en el momento en que se está diseñando los protocolos y los procedimientos de los cuerpos policíacos, se entendiese entonces, que lo estamos entendiendo ahora, cómo es que
vamos a prever nosotros desde una visión empática, ¿no? Desde una visión del buen trato y de la no violencia para hacer contención, porque eso es justamente lo que creo que hace falta en los protocolos de actuación policial. Es decir, ya tenemos un marco normativo, ya está en la ley, ya lo comentaba Marcela, pero me parece que aquí juegan ideas que creo que voy a desarrollar más adelante, es como la cuestión incluso de la identidad de las y los policías, como la cuestión del ejercicio del poder directamente in situ, tienen un papel trascendental en el momento de la atención de la protesta, porque si bien es cierto, hay alguien que luego toma decisiones, también el actuar de las y los policías, hemos visto que lo hacen por, yo le llamo sentido común, ¿no? En el momento en el que ellos actúan sin protocolos y sin procedimientos, pues entonces habremos una cartera de posibilidades muy riesgosa que tiene que ver con lastimar, agredir y el uso no adecuado de la violencia, de la fuerza. Gracias. Muchas gracias, Jane. Vamos a darle ahora la palabra a Thais. Thais, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación por participar de este evento. Es siempre un placer poder compartir el contexto de mi país, Brasil, con compañeros y compañeras latinoamericanas. Perdón, yo hablo un portuñol, no hablo un español perfecto y espero que me comprendas bien. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene un rol fundamental en la regulación y control de la policía. Por un lado, puede establecer protocolos para el uso de la fuerza, regulando los medios por los cuales se deben realizar determinadas acciones y así evitando desviaciones y excesos. Por otro lado, puede establecer órganos de control interno y externo que regulen la actividad policial. En ese segundo aspecto, la experiencia brasileña destaca el trabajo de las corregedorías de la policía, que pueden estar involucradas o no con la propia policía, puede ser un órgano independiente, y las ouvidorias comúnmente llamadas en países latinoamericanos de Defensoría del Pueblo. La ouvidoría actúa como un canal con la población cuya función es triple: recibir denuncias de particulares contra agentes del Estado, recibir denuncias de agentes de policía contra agentes de policía u otros agentes del Estado, y aceptar denuncias policiales contra particulares. Este tipo de cuerpo se ha extendido por todo Brasil en los últimos años, pero no necesariamente tiene una buena calidad de desempeño. Generalmente no tienen autonomía para actuar y tampoco legitimidad. Las corregedorías policiales son organismos normalmente vinculados a corporaciones que formalmente tienen autonomía para investigar delitos policiales. Sin embargo, presentan desafíos de desempeño tales como falta de profesionales, baja calificación de los agentes y falta de formación específica, falta de infraestructura física y material, incluida la falta de edificio propio, por ejemplo, falta de presupuesto propio, dependencia de la línea de comando corporativa, ausencia de bonificaciones específicas, fuerte cultura punitiva en detrimento de una cultura preventiva y baja inversión en actividades de inteligencia. Es decir, tenemos muchos desafíos para mejorar el desempeño policial desde el Poder Ejecutivo, lo que acaba impactando en la rutina general de la corporación y, por lo tanto, en la forma de actuar de la policía durante las protestas sociales. Muchas gracias, Thais. Vamos a darle ahora la palabra a Javiera Blanco, por favor. Muchas gracias por la invitación y además, después de las imágenes que vimos, Cristian, creo que está de más decir que este es un problema contingente para la región completa y por qué no decirlo, también un fenómeno mundial. Frente a la pregunta de cuál es el papel del Ejecutivo, yo creo, en estos 2 minutos que tengo para responderla, yo creo que hay una misión más específica y una más general. La específica quizás se relaciona con temas que ya hemos conversado, discutido en paneles, en seminarios, que tiene que ver con
cómo la autoridad civil debe controlar las responsabilidades, debe generar un liderazgo frente a los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales no son autónomos, están bajo la subordinación de una autoridad civil, y eso debe entenderse y ejecutarse a través de líneas de acción como puede ser asegurar rendiciones de cuenta, accountability, asegurar transparencia, no solo procedimental, digamos, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a que se nos dé cuenta después de una manifestación o protesta, estamos acostumbrados a que nos digan dónde se va a producir, cuál es el público estimado, pero falta mucha transparencia de acceso fácil respecto de todos los procesos de movilizaciones. Falta también un sistema de responsabilización institucional y personal. Lo decía Thais también recién respecto a la experiencia en Brasil de las procuradurías, que quizás no han tenido varias limitaciones en términos de autonomía, pero los canales formales para poder generar denuncias también es un tema respecto al cual la autoridad civil tiene que tener voz. Cuando uno hace una denuncia tiene que ser capaz de poder hacerle seguimiento de la manera más transparente y fácil que se pueda, sea esta que devenga en una responsabilidad administrativa o cuando ya se eleva a otras instancias como la penal. Pero respecto de las responsabilidades o respecto del rol de esa autoridad civil en estos temas, yo creo que más o menos se ha debatido. A mí lo que me preocupa es que la autoridad civil tiene que tener una función clave en establecer si lo que la ciudadanía espera de sus policías es lo que tenemos hoy día transcrito en el papel, en lo que nos une como sociedad, que es el contrato social, que es la Constitución, un proceso que acá en Chile está por, modificarse, vamos a tener una nueva Constitución, y una pregunta es, ¿qué espera la sociedad de nuestras policías? Porque una cosa es entender a las policías, como lo dice la literatura alemana, como un Staatspolizei o como un Bürgerpolizei, o sea, si queremos a las policías como garantes del orden, y por eso normalmente escuchamos el orden público, la acción de represión, versus la policía que está para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y ahí entonces escuchamos las palabras como protesta, como manifestación, que en el fondo, y es, quizás lo voy a andar después, las policías están para garantizar los derechos de los ciudadanos, no para reprimirlos. Cuando un policía se enfrenta a una protesta, está ahí para asegurar que quienes protesten lo puedan hacer en paz. Y normalmente lo que nosotros entendemos por el acompañamiento de las policías es que las policías van para reprimir la protesta. Yo creo que ese es un tema clave en el que la autoridad civil tiene que pronunciarse, y bueno, el resto lo dejo para cuando tengamos más minutos y dejar al resto de los panelistas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí vamos a tener tiempo para profundizar un poquito más. Le voy a dar la palabra ahora a Claudia. Claudia Gómez, adelante, por favor. Bien, bueno, pues yo me uno un poco como a las participaciones que me antecedieron, y es la autoridad ejecutiva y las autoridades civiles tienen que ver todo con cómo actúan los cuerpos de policía. En el caso de mi país, las autoridades de elección popular que están en el Ejecutivo, ya sea a nivel nacional o en el ámbito local, son las que definen cómo se entiende la protesta social, ¿sí? Y son las que políticamente establecen si la protesta casi que se entiende como una perturbación al orden público. Y en esa medida son las que dan la orden definitiva de cómo deben los cuerpos de policía, digamos, actuar. Una cosa es cómo el Ejecutivo piensa previamente que se deben hacer los procedimientos junto al cuerpo de policía, y en esa medida pues establecen reglas de juego con relación a los lugares donde se van a hacer las marchas, los horarios, la responsabilidad de quienes organizan la marcha. Y otra cosa es cuando la marcha se sale, digamos, como de control, o la marcha empieza a tomar una serie de manifestaciones violentas, y nuevamente son las autoridades civiles las que deciden cuál debe ser la actuación de los policías. Es tan claro eso que en nuestros puestos de mando y control unificado frente a las marchas, pues la última palabra siempre la da el representante de la autoridad de elección popular, pero además es la autoridad la que termina expidiendo los actos administrativos complementarios. Cuando nosotros hemos tenido marchas que terminan de pronto en actos de violencia y que terminan generando fuertes perturbaciones al orden público, pues corresponde al Ejecutivo expedir actos como toques de queda o
limitar la movilidad en ciertas zonas de la ciudad, o simplemente tomar la decisión, por ejemplo, de suspender el servicio de transporte público masivo porque se ve afectado por cómo se está desarrollando la marcha. Y todas esas decisiones, más allá de que el cuerpo de policía transmita la información y digamos que en sus instalaciones se haga el seguimiento, pues siempre van a estar en manos del Ejecutivo, ¿sí? Y van a estar en manos de quien para nosotros, de acuerdo a nuestro marco legal, pues no solamente es a nivel presidencial el comandante de la fuerza pública, sino es la primera autoridad administrativa, y en el caso de los alcaldes también es el responsable del orden público y es la primera autoridad de policía. Entonces lo dejaría ahí. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Daniel. Daniel, adelante, por favor. Daniel Pontón. Bueno, un saludo a todos. Este panel, las personas que presidieron, muy buenos sus comentarios. A ver, a mí me gustaría empezar la reflexión un poco más sociológica y esa discusión entre el poder y la política. Esa discusión que es de una forma muy clásica parecería que estuviera como anclada en una sola cosa. No obstante, en contextos globales, esta cuestión está como bastante centrada. Al parecer, los procesos, sobre todo en los contextos actuales, globales, los marcados por altos niveles de incertidumbre, de conflictividad, ¿no? Están muy ligados a cuestiones que donde los países, los gobiernos no manejan esas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la pandemia es un ejemplo de ello. Las tensiones sociales que se están manejando alrededor de esta situación, no están por ellos. Pero yo creo que hay que darle un valor a la política, y a mí me parece que en ese sentido habría que reflexionar en materia de la trayectoria que ha tenido los procesos de reforma en América Latina, porque de alguna otra forma se ha discutido de una manera sustancial el hecho de recobrar el poder de la política sobre las policías. Es decir, pasamos un poco a esa época de tener cuerpos policiales autónomos, bastante doctrinarios, militares, cuerpos policiales que un poco respondan al poder político, pero yo creo que en ese contexto es donde se han generado algunas complicaciones. En nuestro país hay una jerga muy interesante que por lo general lo repiten mucho los hacedores de política pública. Dice, el gobierno es lo real, el Estado es una entelequia, ¿no? Y a mí cuando me reflexiono sobre eso, a mí me gusta mucho poner en contexto la comparación con una película que se llama The Others, no sé si usted vio esa película de Nicole Kidman con el tema de los fantasmas, donde el tema de la entelequia básicamente era el juego de que es algo ideal, y lo real, en este caso, Nicole era la que hablaba con los hijos, y toda la película pasaron como que eran los reales, pero al final de la película ellos terminaron siendo los fantasmas. En este caso, los gobiernos, en este caso serían la entelequia, y lo que queda es el Estado. ¿Cómo realmente generar el poder político, políticas de Estado, y tener una política de Estado para la policía es el desafío importante? En ese contexto, creo que el gran problema de los gobiernos es que se manejan por audiencias. Por un lado, pasamos de una política de Estado a una política de audiencias. Y en ese contexto, digamos, en contextos de alto nivel de incertidumbre, ese tipo de situaciones terminan desgastando mucho la imagen de los policías, que ciertamente ha costado a muchos países de la región mucho el hecho de recuperar. Yo me quedaría ahí con la respuesta. Muchas gracias Daniel, muchas gracias a todas nuestras ponentes, a nuestro ponente. A mí siempre me parece difícil hacer una especie de cierre en cada una de estas intervenciones, ¿no? Yo solamente voy a rescatar algunos aspectos que me parece que se pueden seguir planteando, seguir discutiendo, y que ustedes mismos presentaron, ¿no? En el caso de la decisión política, por ejemplo, de modificar ciertas formas de actuación policial. Como decía Jane, quizá incluir un tema que es muy trascendente, el tema de la cultura policial, sí, que algunos lo entienden como unívoco, pero que tiene relaciones directas, ¿no? La identidad policial, decía Jane, ¿no? Thais un poco más centrada en la dimensión como de esta supervisión, de este control ciudadano, o de un control, digamos, también político sobre ciertas decisiones políticas, ¿no? Es decir, un control desde la propia andamiaje institucional estatal con relativa autonomía, ¿no? También quisiera destacar los temas que ustedes plantearon en términos de pues cómo vamos a incorporar justamente estos controles de las decisiones políticas en torno a lo que se entiende como el orden público, ¿no? O sea, y quién define y bajo qué condiciones, o como decía Claudia, bajo qué condiciones incluso eso puede conllevar pues la disolución de una manifestación en su conjunto, y no solo de quienes están realizando acciones violentas, ¿no? No solo de
del grupo, los individuos que están haciendo violentos, sino de la manifestación en su conjunto, y qué representaciones también podrían tener por ahí las propias personas que se involucran en estos operativos, ¿no? Es decir, los participantes, las policías, ¿qué hay de ahí en términos de cómo se representan esto y cómo se lo representan en diferentes países, ¿no? Creo que es algo que también, no sé, yo lo rescato y no espero no traicionar, pero como decía Daniel, pues también hay un proceso sociohistórico de esta relación con los gobiernos y bueno, hemos pasado también por procesos dictatoriales en algunos países, en otros quizá no dictaduras tan explícitas, ¿no? Pero modelos muy autoritarios, ¿verdad? ¿Qué queda de eso en las policías? Y bueno, la relación entre el Estado como un andamiaje más institucional y los gobiernos específicos que quieren, digamos, pues sí, como trabajar para audiencias y para cierto público electoral, ¿no? Cierto, vamos a decir, o ciertas incluso redes clientelares o otros tipos. Entonces, bueno, con base en eso y quizá para profundizar y después ya obviamente adentrarnos más. La siguiente pregunta que pensamos aquí entre las representantes de las instituciones, pero que igual ustedes le pueden dar un viraje, un giro. ¿Qué contextos y condiciones hacen posible, así en general, que las policías pues se tornen ángeles o demonios frente a la protesta social, a propósito de nuestro tema, ¿no? ¿Qué contextos o condiciones les llevan, digamos, al lado de esta imagen como más angelical o a esta imagen más demoníaca, ¿no? Entonces, pues en el mismo orden, para no hacer un cambio así diametral, por favor, Marcela, si quieres iniciar. Pues, bueno, para empezar, yo, el tema, para mí, yo diría, respondiendo así directo, como en la anterior ocasión, pues ni ángeles ni demonios. De hecho, yo lo comenté con uno de los organizadores de este conversatorio, ¿no? A mí no me gustaba ese planteamiento porque es muy maniqueo, ¿no? Las y los policías, considero, son los servidores públicos más importantes que existen, ¿no? Como lo decía en mi primera intervención, pues son la representación material del Estado civil en la calle. Y no lo podemos plantear desde el momento en que cuando nos pasa algo, así no confiemos en la policía, pero instintivamente, si nos pasa algo en la calle, instintivamente lo que vamos a voltear y buscar es a un policía, ¿no? Después nos acordaremos que no confiamos en ellos. Entonces yo no los tomaría ni como ángeles ni demonios. De nuevo, planteando el ejemplo de la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay al menos 10 manifestaciones al día. Hay días que llegamos a 15 manifestaciones al día y en prácticamente ninguna participa la policía, ¿no? Participa justo por la Secretaría de Gobierno, ¿no? El área de no, con la Subsecretaría de Gobierno, incluso el área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, porque son temas políticos que hay que negociar, cierran, ¿no?, la calle porque hace falta agua, porque los baches llevan ahí 3 años, en fin, son temas políticos en los que, y de gobierno, de gobernanza, en los que la policía realmente no tendría por qué intervenir porque hay una resolución política de nuevo al respecto. Entonces, por desgracia, ¿no?, en las que se ve a la policía participar, pues son evidentemente las que son más mediáticas, las que a todos nos llegan, y de nuevo las 10, 15 que suceden, al menos en la Ciudad de México todos los días, ni siquiera algunas veces nos enteramos. Entonces, en primer lugar, dejar claro que aunque tal vez sea la interacción más conocida y mediatizada, ¿no?, la de las manifestaciones, en absoluto es la principal actividad de la policía, ni la principal interacción que tiene la policía con las y los ciudadanos. Entonces, y en el caso en el que participa la policía, que son estas en las manifestaciones, de nuevo, por una decisión política en la Ciudad de México, sí se tiene el planteamiento de tiene que haber un respeto, o es para garantizar esto que Javiera señalaba magistralmente, ¿no? Lo que la policía está ahí para garantizar el derecho a la libre manifestación. Y si la libre manifestación en algunas ocasiones, que son esas imágenes que vemos, ¿no?, de
encapsularon a los manifestantes, que odio esa palabra porque se ha vuelto, presencia policial ya es encapsularon, ¿no? Si eso significa, sí quitar martillos, tasers, palos con clavos, etcétera, no es el tema de estamos protegiendo edificios, que de eso nos critican mucho, sino que el tema de proteger el edificio es porque incluso a nosotros nos ha tocado hace un poco más de un año, se incendiaron una estación de policía. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sí garantizar el derecho a la libre manifestación, y en ese sentido, garantizar el derecho a la libre manifestación significa, en algunos casos, sí cuidar, de alguna manera, lo quiero poner con mucho cuidado, las comillas, ¿no? Retirar, ¿no? Instrumentos que pudieran lastimar a otras personas. Del resguardo de edificios, porque sí, el incendiar un edificio, yo no sé si hay alguien adentro que incluso pudiera morir, ¿no? Por el incendio. Entonces, de nuevo, el papel de la policía, ¿no? También cerrando la idea, es el de garantizar el derecho a la protesta, y para esto tiene que garantizar que todos y todas puedan hacerlo de manera segura. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Por favor, Jane, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, a mí la pregunta sí me invita a tocar un tema que me parece muy importante, que es el asunto de la estigmatización, justamente por el lado no solamente de las y los policías, sino también de las personas que protestan. Y me parece que lo que está en juego es justamente esa interacción que se da en el momento que se actúa. Entonces, creo que lo más importante, como ya lo decía antes, es trabajar sobre cómo se entiende la actuación policial frente a la protesta social, para que entonces podamos ya no poner como ángeles y demonios a los policías, pero tampoco como ángeles y demonios a la ciudadanía o a la gente que obviamente acude a una manifestación o a una protesta social. Para empezar, me parece que la condición idónea, que no podía cambiarse de la noche a la mañana, entiendo porque es un proceso que tendría que ver con una cuestión del cambio de paradigma, del enfoque con el que estamos viendo y mirando las instituciones gubernamentales, la protesta, me parece que esa sería la condición ideal. A partir de ahí, entonces, me parece que para mejorar la visión de la ciudadanía con las instituciones, las y los policías, su actuación, o las corporaciones policíacas, tendría que haber elementos muy importantes de actuación que tienen que ver con el desarrollo policial, ¿no? Un enfoque de proximidad social en su actuación. Tiene que haber definitivamente inteligencia criminal, y lo veo desde un punto de vista de la inteligencia basada en estrategias no violentas, porque justamente el enfoque tiene que ser ese. A veces la inteligencia se utiliza para contener manifestaciones, pero con un uso excesivo de la violencia. Entonces, justamente el uso de las tecnologías están para eso, para contener, proteger la libre manifestación y no el enfoque reactivo del que ya hemos hablado. Por lo tanto, me parece que hay mucho que hacer con respecto a la reforma policial. Creo que ahí es el meollo del asunto, y la condición idónea para que entonces nadie sea ni ángel ni demonio es que se transformen las policías hacia, obviamente, una regulación de su actuación, y también un cambio de paradigma de las instituciones gubernamentales hacia, pues, la libre manifestación. Eso lo dejaría yo hasta ahí. Muchas gracias, Jane. Ahora le vamos a dar la palabra a Thais. Por favor, adelante, Thais. Bueno, voy a dialogar un poco con las respuestas de mis compañeras y pienso que la policía debe ser una fuerza que actúe para mantener el orden, pero un orden que garantice los derechos, especialmente de las personas que integran a los grupos sociales y económicamente vulnerables. En ese sentido, en casos de protestas sociales, debe actuar para mantener un contexto de seguridad que permita a las personas reclamar por sus derechos de manera pacífica. Para ello, funcionaría según un protocolo de uso de la fuerza, y en caso de desviaciones, se responsabilizaría debidamente al policía. Con este tipo de acciones, se puede decir que las policías serían ángeles durante las protestas sociales, si es posible categorizarla de este modo.
Sin embargo, y en caso de Brasil, la policía es más como un demonio, ya que no actúa durante las protestas para garantizar un contexto de reclamos pacíficos de derechos. En general, los agentes Parece que tenemos un pequeño problema de conexión. de policía están obligados, en consecuencia, ¿no me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde estaba yo? Estaba, perdón. Empezando a hablar sobre la policía de Brasil, sobre el caso. Sí, bueno, perdón. Sin embargo, el caso de Brasil, la policía es más como un demonio, ya que no actúa durante las protestas para garantizar un contexto de reclamos pacíficos de derechos. En general, los agentes de policía están obligados, en consecuencia de una cultura institucional y el propio contexto social, a reprimir severamente las manifestaciones, adoptando medidas que van en contra de cualquier protocolo nacional e internacional de uso de la fuerza, sobre todo con principios relacionados con la democracia. Por eso castiga a los manifestantes, especialmente a los que integran grupos sociales económicamente vulnerables. Pero tengo que hacer una reflexión que, de hecho, aunque utilicé los términos de este evento, ángeles o demonios, creo que no es posible demonizar o santificar una fuerza pública de seguridad, porque sus actividades son en gran parte el resultado de un contexto social más general y, por encima de todo, están imbuidos de heterogeneidades. En Brasil, algunas investigaciones indican que la policía actúa de una manera sistemática, cruzando la frontera entre lo legal y lo ilegal, pero por lo que sus actividades están marcadas por ambigüedades. Por lo tanto, si por un lado pueden categorizarse como una fuerza que en determinada situación actuó dentro de los parámetros de la ley, por otro, la policía puede adoptar actos totalmente desproporcionados. De todos modos, en Brasil, en general, esta fuerza de seguridad puede categorizarse como una de las más violentas del mundo, que es lo que voy a hablar en mi próxima reflexión. Muchas gracias, Thais. Javiera Blanco, por favor. Sí, bueno, respecto de las condiciones que hacen posible que las policías sean ángeles o demonios, yo diría que la primera ya me referí, tiene que ver con cómo entendemos a la institución. O sea, si no hay acuerdo entre lo que la institución entiende como su función principal y lo que los ciudadanos esperan, no vamos a tener nunca ángeles, ¿sí? Porque va a haber de alguna manera un desencuentro entre lo que yo espero y lo que yo obtengo finalmente como servicio policial. Y hay un segundo tema que también ha sido ampliamente debatido en espacios de discusión, en la misma literatura, hay muchos autores que se han referido a eso, es la confianza institucional. Yo creo que a partir de muchos procesos que están viviendo las policías en distintas partes del mundo, esa confianza se ha ido mermando. Cuando yo no confío en una institución por distintas razones, independiente del mejor protocolo, las mejores policías que yo tenga, los mejores escenarios, va a ser muy difícil que la ciudadanía se sienta de alguna manera con un reconocimiento de autoridad hacia los funcionarios. Y esas confianzas se ganan a partir de la eficacia con la que uno ve actúa la institución, a partir de la no discriminación, que es un tema que en Brasil es un tema muy fuerte, de si efectivamente el actuar policial lo vemos concentrado en algunos barrios, no en otros, si el actuar policial es diferenciado según de quién estamos hablando. Tiene que ver también con la no discriminación, estas estigmatizaciones, o sea, yo tengo en una protesta la misma posibilidad de ser tratada que otra persona con otras condiciones físicas, todas esas cosas de alguna manera hacen que la ciudadanía pierda o no confianza en la institución, tiene que ver con la legitimidad y finalmente, si no existe esta condición, nosotros vamos a ver que ocurren situaciones como las que estamos viviendo en Chile, en que la institución que pasó de ser una de las, si no la mejor evaluada en el país, a estar hoy día muy bajo en las valorizaciones, va modificando sus protocolos de actuación, incluso el nombre que se le entrega a la unidad a cargo del orden público, pero la ciudadanía sigue reaccionando de la misma manera. Entonces, ¿por qué a pesar de las mejoras que yo hago, la ciudadanía no responde? Y eso tiene que ver con que la ciudadanía, al perder la confianza, no está viendo
en esa institución ninguna de esas mejoras. O sea, si no partimos recuperando, ahora, esa es otra pregunta, ¿cómo recuperamos la confianza en la institución? Y yo diría que un tercer nivel de análisis tiene que ver con cómo nosotros implementamos ya en lo más operativo y procedimental ciertos modelos. Una de las investigaciones en las que me toca estar hoy día justamente es revisar qué modelos de actuación tienen las policías en los contextos de manifestación. Y cuando uno revisa eso, se da cuenta que en la mayor parte de América, esto yo diría desde Estados Unidos hasta nuestro país, hasta Chile, el sistema que se ocupa es el mismo que se ha ocupado por años, un sistema que está bastante de salida, que es el sistema del uso proporcional de la fuerza, en que básicamente al policía se le entrena a que frente a determinados eventos la violencia va subiendo de nivel, punto. Yo creo que hoy día lo que tenemos que también introducir para empezar a ver más ángeles tiene que ver con aprender de ciertos modelos que hoy día se han desarrollado, que están basados en evidencia y que tienen que ver con esta función de garante. Son policías que acompañan, son policías que dialogan y que esos modelos tienen que ver con la capacitación que yo les doy. No los capacito solamente en cómo usar el bastón, también los capacito, por ejemplo, en habilidades blandas, porque una de las principales funciones que van a tener las policías va a ser el diálogo con la comunidad, por ejemplo. Muchísimas gracias, Javier Blanco. Ahora le vamos a dar la palabra a Claudia. Claudia Gómez, adelante. Bien, pues uniéndome como a las perspectivas que han mostrado las anteriores ponentes, nosotros no podemos demonizar a la totalidad del cuerpo, ni tampoco santificar a la totalidad del cuerpo de policías. Pero cuando, digamos, un grupo de policías o un policía puede pasar de ser un ángel a un demonio atendiendo una marcha, creo que entran a jugar, digamos, como factores individuales, y es como los prejuicios y los estereotipos con el que el policía, digamos, que asume ese proceso de la marcha. Pero también creo que hay condicionantes muy fuertes, y es cuando se ejerce altísima violencia contra los policías. Eso ha ocurrido en mi país, por ejemplo, que intenten quemar a los policías, que les tiren fuego, ácidos y cosas similares, pues indiscutiblemente genera un comportamiento en el cuerpo de policía donde así no se quiera, se piensa en una revancha en la próxima marcha. O sea, la próxima marcha ya no es un ejercicio de derechos, ni es un ejercicio de respeto a la opinión del otro, sino que quizás la otra marcha es un nuevo encuentro en donde quizás nosotros, los policías, dirán, vamos a mostrarles qué es comportarse, y quizás los otros van a decir, vamos a hacerles nuevamente daño. Entonces, a veces las marchas se convierten en pequeños campos de batalla, y eso ha pasado en la historia de mi país. Y creo que también marca muchísimo, digamos, cuando se vuelven ángeles y demonios, y cuando se vuelven ángeles, cuando los policías en una posición muy de garantes también empiezan, digamos, como a atender las condiciones particulares de los marchantes. Digamos que los ciudadanos reconocen un policía que ayuda a alguien que está marchando y presenta una situación de cansancio, o ayuda a una persona que tiene limitaciones de movilidad pero que está en la marcha, y ese policía ayuda. Ahí los ciudadanos perciben que los policías sí son ángeles, porque sienten que, digamos, de manera innata están ayudando a los ciudadanos y no están irrespetando a los ciudadanos. Pero no creo que podamos decir que hay algo que es un condicionante que vuelve a todo el cuerpo de policía un demonio, ni tampoco hay un condicionante tan fuerte que lo vuelva plenamente un ángel. Claro, es un deber ser constitucional, pero eso cuesta trabajo cuando la marcha puede tomar, digamos, que tan variadas manifestaciones, y puede ser tan compleja, básicamente. Muchísimas gracias, Claudia. Le damos la palabra ahora a Daniel. Adelante, por favor. Históricamente hablando, el concepto de gobierno y policía era una sola cosa en los albores del Estado-Nación. Más o menos el contexto de el poder, la ley, la moral, era un juego de arte gobernar, el arte del policial. Fue el liberalismo lo que fue separando los dos estamentos y le dio la especialidad a la policía. Maquiavelo, en el pensamiento realista, decía una cosa: es preferible ser temido a ser benevolente. De otra forma, la discusión sobre qué es preferible en este caso, la policía, es un poco más ser temida, o sea, un poco más demonio que ángel. Pero en este caso, el acto de castigar en un contexto de democracia debe ser supremamente regulado.
Zaffaroni decía una cosa muy interesante, decía, digamos, el éxito, la gracia del Estado moderno es justamente limitar esa capacidad de los cuerpos policiales del uso de la fuerza. Y en eso justamente está la labor de la política, la labor del gobierno de la política, ¿verdad? De generar instrumentos que limiten sustancialmente ese ejercicio de la policía en el uso de la fuerza. La policía tiene una labor que es fundamental, y ahí un poco yo sí juego a la lógica administrativista de la policía. La policía tiene que hacer su labor, aplicar la fuerza con el menor número de bajas y el menor número digamos, de personas afectadas. Y hay una serie de estándares, protocolos, se crean una serie de estándares, protocolos, mecanismos que juegan justamente a eso. ¿Cómo se pone a considerar eso? Justamente es el desafío que las sociedades tienen a través de mecanismos internos y externos de control, ¿no? Ahora, hay también sistemas de policía que son benevolentes, ¿no? Los juegos de policía comunitaria, las policías de consenso, son policías que de otra forma, en el contexto social, son vistas como policías ángeles, en la medida en que tienen esta capacidad de la palabra, en el contexto Foucaultiano, el tema del poder pastoral, el tema del intercambio con la población. Hay también ciertas lógicas de protección de derechos, ciertos consensos de represión a ciertos delitos que son totalmente execrables, ¿no? Por ejemplo, delitos contra la mujer, feminicidios, etc. Los policías juegan un rol fundamental. En la pandemia fue fundamental, por ejemplo, el tema sanitario, lo que se instituyó el concepto del leviatán sanitario. Pero repito, soy yo, y mi argumento sustancial es justamente que es la política la que va definiendo estos mecanismos, y hay que generar los contrapesos a nivel institucional que termine generando mecanismos de frenar este tipo de mecanismos punitivos que justamente ponen muy mal entredicho la imagen institucional en el futuro, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos han llegado varias preguntas por el Facebook, normalmente se suelen dejar al final, pero las voy a plantear aquí para que ustedes quizá las puedan incorporar si es que lo consideran pertinente en esta digamos, tercera ronda, que sería un poquito más amplia, ¿no? Donde ustedes pueden profundizar más en el tema, ¿verdad? Y bueno, les voy a leer solo un par y las demás las dejamos para un poco más tarde. Nos preguntan qué hacer cuando las manifestaciones dejan de ser pacíficas y se tornan violentas. ¿Cómo hace en ese caso la policía para garantizar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos que están protestando? Que creo que está alineado con algunas cosas que ustedes han planteado en esta ronda. Y bueno, como decía también Claudia, ¿cómo hacer para privilegiar el diálogo en condiciones de esa índole, ¿verdad? O para proteger a las manifestantes. Y otra, bueno, esta estaría muy parecida, pero ¿consideran que los órganos de control interno deben pertenecer a las mismas corporaciones o sería viable incluir un consejo consultivo ciudadano en los órganos de control interno? Solo las planteo por si alguien quiere incorporarlas, de todos modos las voy a replantear al final. No voy a retomar ahora, no tenemos tiempo para retomar, digamos, cada uno de los puntos que ustedes han planteado, que me parecen muy interesantes en términos de esta discusión, ¿no? Ángeles o demonios, o más bien una relación muy compleja, ¿verdad? En ese sentido. Y si me permiten, me gustaría también cambiar el orden, ¿no? Entonces, si les parece bien, pues empezaríamos con Daniel ahora para darle otra vuelta a la discusión. Hasta 6 minutos, de 6 a 7 minutos para profundizar en algunos temas. Adelante, Daniel, por favor. A ver, en el contexto de la protesta social, creo que la protesta justamente es el fracaso de la política. Es decir, cuando la política no tiene la capacidad de absorción, los conflictos sociales derivan de este tipo de situaciones que son totalmente anómalos, y lo que tiene el Estado es la policía para controlar ese tema. De ahí que el ejercicio de la policía en ese sentido debe ser el último eslabón, es una especie de antípoda, pero de otra forma tiene que ser completamente regulado. Lo que no es tolerable, ¿no? Lo que no es tolerable es que yo siempre digo, bueno, excesos van a haber, no creo que son el último región del mundo donde existan excesos. Lo que hay es cómo los estados y las sociedades asimilan ese tipo de excesos. Yo sí creo, el concepto un poco, lo habíamos hablado con Miguel en meses pasados, el contexto de instituciones reflexivas, ¿no? De alguna forma, cómo las instituciones aprenden de su práctica, ¿no? De ahí justamente está el desafío de la política, ¿no? De justamente aprender de este tipo de situaciones, porque de alguna forma este tipo de elementos lo que ponen en entredicho muchas veces la credibilidad de la policía. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, las protestas sociales se vieron casos de eventos donde la policía
un exceso, digamos, innecesario de la fuerza, totalmente de personas inutilizadas, donde la policía agredió a personas que totalmente estaban indefensas, y eso desde el punto de vista del Estado de Derecho es totalmente reprochable. Y nunca hubo un ejercicio o reflexivo desde las instituciones, y peor desde la política, de poder corregir ese tipo de situaciones. Ese es el escenario que se quiere. Es decir, cómo nosotros en el escenario vamos aprendiendo es el mecanismo, yo creo que es el desafío, el desafío que debemos implementar, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Claudia, por favor, adelante. Ya, pero puedo compartir, ¿verdad? Entonces. Sí, adelante, adelante. Permítame un segundo. Y ahí se ve bien. Hola. Todavía no se proyecta, a ver si nos pueden ayudar por ahí. Ya está. Ahí, ¿sí? Bien. Bueno, digamos que un poco siguiendo la regla de la metáfora que se proponía en el título, yo tengo pues como 7 minuticos, muy corto, un poco discutir cuáles son las perspectivas que los ciudadanos y las autoridades en mi país tienen sobre cómo actúan los policías, pero específicamente cómo actúan los policías en el momento de la marcha, como una de las manifestaciones de la protesta social, y no solamente la protesta en grande, porque puede haber múltiples formas de protestar. Entonces, básicamente yo retomaría un poco como las dos figuras, qué entendemos por ángeles y qué entendemos por demonios. Y por ángeles vamos a entender desde la lógica muy católica aquellos que protegen, aquellos que guardan, aquellos que custodian. Y por demonios vamos a entender ángeles caídos, ángeles que dejan de proteger o que se rebelan ante la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa en relación con las percepciones que tienen los ciudadanos? Entonces, primero, los ciudadanos en mi país tienen, digamos que la percepción de que los policías son ángeles cuando son conscientes de que reciben entrenamientos muy fuertes y muy difíciles en los que se busca que ellos desarrollen una resistencia física y psicológica que les permita responder y adecuadamente en clave de derechos humanos ante los golpes, los insultos que reciben de algunos ciudadanos que hacen parte de las marchas y que consideran que la marcha es un espacio de confrontación con los policías. Pero también se convierten en demonios para los propios ciudadanos cuando sin razones aparentes hacen un uso muy fuerte y desmedido de la fuerza y terminan generando lesiones físicas y psicológicas en ciertos marchantes que pues se constituyen en francas violaciones de los derechos humanos. También se constituyen como ángeles los policías de mi país cuando son atacados con fuego, con ácido, cuando sus propios uniformes se convierten en un infierno para ellos y cuando se entiende que se hizo daño a aquellos que nos protegen. Pero se convierten en demonios cuando, pese al entrenamiento que reciben y a lo que esperan los ciudadanos que sea su actuación en clave de derechos humanos, terminan generando violaciones de estos hasta ocasionar la muerte de ciertos marchantes. En otros momentos son considerados ángeles los policías de mi país cuando se dedican con las autoridades a establecer los recorridos de las marchas, a proteger a los marchantes de otros que también quieren hacer daño porque no comparten sus mismos ideales, pero se convierten en demonios cuando, para evitar o contener los daños que algunos marchantes hacen a la propiedad privada o a equipamientos públicos, haciendo uso de la fuerza, terminan generando un exceso contra unos pocos o contra todos los marchantes. Son ángeles para los ciudadanos de mi país los policías que acompañan las marchas en silencio, que simplemente observan y no toman partido. Pero se convierten en demonios los policías que desde estereotipos y perjuicios generan relaciones tensas con los marchantes y en particular con los jóvenes, con aquellos que se cubren la cara para poder protestar, con los migrantes o con algunos miembros de las marchas. ¿Cómo más se perciben como ángeles? Se perciben como ángeles cuando respetan los derechos de aquellos que no quieren marchar y además protegen la propiedad de aquellos que no quieren marchar. Porque durante las marchas a veces se viven acciones como romper vitrinas, pintar fachadas, saquear el comercio, incendiar vehículos, y todos esos daños que se generan van contra la propiedad quizás de algunos que no quieren marchar. Entonces ahí son percibidos por esos como ángeles, pero son percibidos como demonios cuando atentan contra poblaciones vulnerables, como lo decían en el caso del Brasil, o como lo decía Daniel en el caso del Ecuador, y en particular contra personas vulnerables, desposeídas,
desapercibidas o contra los olvidados. ¿Cómo los perciben las autoridades? Entonces, las autoridades de mi país perciben que los policías son ángeles porque hacen parte de la fuerza pública y como parte de la fuerza pública están llamados a mantener el orden y proteger la institucionalidad. Y en esa medida, las autoridades de mi país entienden que los policías son la primera línea de contención de los violentos y de aquellos que se resisten. Pero se convierten en demonios para los ciudadanos porque las marchas nunca se atienden en clave de servicio, ni nunca se atienden en clave de protección necesariamente para el marchante, sino que a veces se atienden en clave de perturbación del orden público. Y allí se entiende es que hay que proteger la estabilidad y la democracia. Para las autoridades son ángeles porque los policías se entienden como aquellos que están facultados para hacer uso de la fuerza y aquellos que deben ayudar a restablecer el orden. Y en esa medida entienden que los policías pueden utilizar, digamos, como muchas estrategias y muchos medios que se les han otorgado, pero se convierten en demonios para los ciudadanos porque quizás detrás de la represión y la violencia policial lo que se esconden son demonios más oscuros que nos demuestran que las democracias del siglo XXI no son democracias que se fracturan ante los modelos económicos. Son percibidos como ángeles por las autoridades porque entienden las autoridades que los policías ayudan al restablecimiento y siempre van a intentar proteger las instituciones, pero se convierten en demonios para los ciudadanos porque los ciudadanos entienden que los policías de pronto genuinamente no respetan el derecho a la protesta social y no respetan una expresión material de la protesta como es la marcha. Finalmente, los policías de mi país se perciben como ángeles, digamos porque la democracia en mi país se supone que es algo que se debe proteger y son los policías aquellos que están llamados a defenderla desde las amenazas. Pero se persiguen como demonios porque los ciudadanos entienden es que los policías están imposibilitando su libertad de expresión. Asimismo, debido al paradigma contrainsurgente que todavía rodea a las autoridades de mi país, los policías son percibidos como ángeles por las autoridades porque protegen a las instituciones, quizás a las élites, quizás al modelo económico o al Estado. Y el paradigma nos enseñó que aquellos que son enemigos deben ser, digamos que, acabados. Y en esa medida puede que la protesta se entienda como un enemigo del Estado, de las élites, de las instituciones o del modelo económico. Pero se convierten en demonios porque son percibidos como enemigos, digamos, de la misma democracia. O sea, los ciudadanos entienden es que los policías los ven como enemigos, no que los ven como ciudadanos con derechos. Finalmente, las autoridades de mi país perciben que los policías son ángeles porque son los que regulan el comportamiento social en cualquier parte del territorio, en cualquier situación y en cualquier momento, pero se vuelven demonios para las propias autoridades el día que se produce en exceso de la fuerza. ¿Por qué? Porque en ese momento la legitimidad de las autoridades empieza a cobrarse a nombre de la actuación de aquellos que se denominan algunas manzanas podridas en la policía. Básicamente sería eso. Perdón, hubo un problemita de la señal. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Javiera. Adelante, por favor, Javiera. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo, fíjate que quisiera redondear un poco lo que hemos hablado primero insistir con el tema de lo conceptual de lo que entendemos por la institución policial. Fíjate que durante la discusión se han referido de distintas maneras a las manifestaciones. Se habla de protesta, de manera indistinta, de orden público, de fuerzas de orden público, de meeting, de marcha, de disturbios. De alguna manera, nosotros mismos nos boicoteamos, porque nosotros mismos hacemos sinónimo palabras que no lo son. Yo creo que lo primero que tenemos que cambiar en el lenguaje es que esas unidades de orden público son unidades para la mantención de la paz social. No son unidades de orden público. El orden público es la excepción, no es la norma general. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es empezar a ponernos socialmente de acuerdo en que cuando hablamos de una manifestación no es un disturbio, no es un grupo de personas que se va a juntar para generar violencia. Yo creo que el lenguaje no es indiferente, y el lenguaje me lleva a un segundo punto que tiene que ver con el discurso político. Daniel hacía alusión al análisis más sociológico, yo quiero unir esto al análisis político. Fíjate que
tenemos un caso hace muy poco de lo que ocurrió en Francia. El discurso político determinó cómo las policías se iban a comportar en una marcha. ¿Qué es lo que se señalaba previa a una protesta? Protesta como el derecho de asociación y manifestación. Lo que se señalaba por las autoridades políticas en ese minuto es que los chalecos amarillos, que todos nos acordamos de esa situación, eran delincuentes. Mañana tenemos una actividad con chalecos amarillos que se asumía que era un grupo de personas que iba a violentar. Eso, independiente de que hubiese finalmente ocurrido un hecho de violencia, pero eso era azuzar a las huestes. ¿Ah? O sea, el policía frente a un discurso político de esa naturaleza, el comportamiento que va a tener va a ser más bien de ir a la guerra, no ir a la protesta, no ir a la manifestación. Ahora, como tercer punto, me quiero hacer cargo de las preguntas que tú hiciste. ¿Qué hacer cuando la protesta se torna pacífica? Porque a partir de lo que estamos hablando pareciera ser que todos asumimos que las protestas, la gente va a ejercer su derecho y no ocurre nada. Yo creo que, como decía Marcela, ocurren cosas. El punto es cómo yo logro hacer un tratamiento distinto. Lo que fíjate que en la mayor parte de los países que han evaluado, han estudiado y llevan años en esto, han logrado establecer. Lo primero es que a una protesta no se la puede tratar de igual manera, sino que se tiene que diferenciar quiénes están en esa protesta. Y eso tiene que ver con trabajo de información, de inteligencia. Una de las lógicas que se ocupan todos estos temas tiene que ver con las lógicas de psicología de masas. Antiguamente, esa psicología de masa nos decía que un grupo de personas, cuando se junta, actúa de manera irracional. Hoy día sabemos que eso no es así. Las personas, no por el hecho de actuar de manera conjunta, se transforman en un grupo irracional. La gente lo que hace es que transforma sus anhelos privados en anhelos sociales en relación a un grupo. Pero yo esos grupos los tengo que lograr identificar y diferenciar. Porque si yo el tratamiento en una protesta lo doy a todos por igual, si yo, voy a dar un ejemplo súper sencillo, tenía 100.000 personas que se juntaron, de las cuales 95.000 o 99.000 llegaron a esa marcha o a esa protesta con el ánimo solo de manifestarse y solo 1.000 llegaron para hacer algún desmán, y yo genero una misma respuesta para todos, lo que voy a tener no es que me respondan 1.000 que querían violentarse, los 100.000 se van a sentir violentados y me van a reaccionar. Entonces, ¿cómo yo genero un tratamiento distinto para los que solo van a manifestarse y cómo yo genero un tratamiento para aquellos que efectivamente terminan en acciones violentas? Eso es lo primero que hay que lograr hacer, y eso implica trabajo, eso implica información, eso implica capacitación, y eso implica sobre todo información. Otra de las cosas que normalmente fallan en estos eventos es la información a la gente. La gente llega y se comporta como está el de al lado. No sabe en realidad si hay una vía por la cual hay que seguir, no sabe si eventualmente él tiene conocimiento de algo durante la marcha, a quién debe recurrir. La verdad es que esto se transforma un poco en tierra de nadie, y esa información hay distintos mecanismos y maneras de poderla hacer saber a la gente a través de megáfono, a través de información previa, de panfletos, etc. Otra de las preguntas que se hizo tenía que ver con cómo deben ser estos controles. ¿Los controles deben ser solo internos? Yo diría que no hay un solo tipo de control. ¿Deben haber controles internos? Sí. Deben haber mecanismos de control para revisión de procedimientos, etc. Deben haber controles verticales y horizontales también. ¿A qué me refiero? Dentro del gobierno también debe haber un control por parte del Ejecutivo, no solo intrainstitucional. Debe haber un control administrativo, que tiene que ver con las contralorías, y tiene que haber también un control externo. Y ese control externo puede ser ejercido por la ciudadanía, puede ser ejercido por organismos especializados, por los institutos de derechos humanos. Y esto me lleva a otro punto que también me interesa mencionar, que es la participación social de la sociedad civil, de la ciudadanía, entendiendo que esta participación tiene que ser una participación efectiva. O sea, cuando nosotros decimos cómo la institución se vuelve menos endogámica, cómo de alguna manera también empieza a recibir esa percepción y a canalizarla, tiene que ver con que la participación se haga en espacios que son realmente importantes, porque me pasa mucho que cuando hablo, por ejemplo, con defensores públicos, defensores del pueblo, me dicen, bueno, nosotros como institución nos invitan a hacer clase a los funcionarios, ¿ah? Y se cumple con, estamos abiertos a la participación. Pero cuando hay procedimientos complejos, cuando hay que armar protocolos, no se escucha a nadie.
Entonces, la participación se tiene que dar en todas las esferas y tiene que ser una participación que se traduzca en algo efectivo, no solo en un cumplimiento de checklist, ¿sí? Y yo creo que también hay un tema que es importante abordar y que tiene que ver con el control, y esto también me ha tocado hablarlo mucho con funcionarios policiales, que se releva hoy día mucho a propósito de este ambiente donde la institución policial está muy en jaque y muy expuesta a crítica. ¿Cómo yo hago un control de la emocionalidad de los funcionarios? ¿Ah? El apoyo psicológico. A mí me preocupa mucho este tema porque estamos hablando de personas que van a ir a enfrentar a una multitud, no violenta necesariamente, pero ese enfrentamiento implica manejarse en habilidades, manejarse en ciertos patrones, códigos. Un personal desgastado, un personal sin herramientas, un personal no entrenado, eventualmente puede ser un riesgo para sí mismo. ¿Qué sistemas de acompañamiento tiene ese funcionario con posterioridad a un evento de esta naturaleza? Ese es un tema que yo también creo hay que abordar con la misma intensidad con que uno aborda los controles institucionales, las responsabilidades, etc. Eso, Cristian. Muchas gracias. Mónica, ahora le vamos a dar la palabra a Thais. Adelante, Thais. Bueno, mi objetivo aquí es presentar un contexto general de Brasil y por eso mi reflexión está dividida en 3 puntos centrales. El primero tiene como objetivo discutir el contexto de seguridad pública brasileño, que es fundamental para comprender por qué las policías son violentas en las protestas sociales en Brasil. El segundo describe las características generales de las protestas en mi país. Y por fin voy a discutir el tipo de actuación de la policía militar en manifestaciones sociales. Es muy importante decir que Brasil ha experimentado cambios políticos y sociales importantes en las últimas décadas. Si por un lado el país ha experimentado una apertura política y mayor acceso a derechos desde el declive de la dictadura civil-militar, por otro comenzó a sufrir un aumento de la delincuencia y de la violencia, además de intensos abusos por parte de los órganos de seguridad pública. Por lo tanto, la democracia brasileña ha sido cuestionada sistemáticamente, ya que se establece una contradicción central. Al mismo tiempo que el país tiene una gama significativa de disposiciones legales destinadas a garantizar las libertades individuales, hay un crecimiento de instrumentos del control represivo. Y la policía sería uno de los actores que componen el aparato represivo del Estado, cuyas violaciones son las más visibles socialmente. Hay datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública de 2019 que dice que de cada 100 muertes violentas intencionales, 11 fueron causadas por la policía. Desde 7 personas mueren diariamente por la policía en Brasil, con un universo de 6.220 víctimas en 2018. De estas, el 99.3% eran hombres, el 77.9% tenían entre 15 y 29 años y el 75.6% eran negras. De hecho, el Brasil es uno de los países con las tasas de homicidio más altas del mundo, con 27.5 muertos para cada 100.000 habitantes. Es un país muy violento. La pandemia del COVID-19 parece haber empeorado ese escenario. Eso porque, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la letalidad policial en el estado de São Paulo, por ejemplo, aumentó a 31% entre enero y abril de 2020. Este último mes, abril, rompió el récord de muertes por parte de la policía, con 119 casos contra 78 en 2019. Es decir, a revés de la cuarentena disminuir los niveles de violencia policial, por lo que las personas están más en casa, aumentaron la victimización, especialmente de negros, jóvenes y pobres. De hecho, no hay una policía en Brasil. El país cuenta con un conjunto sustancial de agentes de policía, todos los cuales están previstos en nuestra Constitución. Y por eso se divide en policías federales, cuyo objetivo es investigar casos nacionales y delitos federales, y que se dividen, por lo tanto, en Policía Federal, Policía Federal de Carreteras y Policía Federal de Ferrocarriles, y las policías de los estados, que se dividen en Policía Civil, cuya función es investigar los delitos, analizando pruebas de la autoría y materialidad de un crimen, y la Policía Militar, que realiza actividades ostensivas y de preservación del orden público. La Policía Militar es la fuerza de seguridad más cercana a los ciudadanos,
que tiene la tarea de patrullar las calles y ser llamada para resolver conflictos urbanos como delitos y protestas sociales. Y conflictos urbanos en un aspecto sociológico, no criminal. Y en Brasil hay varios tipos de protestas y manifestaciones sociales, algunos de ellos a veces sin tanta repercusión pública. Según los especialistas, se pueden categorizar esos eventos conforme los siguientes temas: salario y condiciones laborales, gobierno y sistema político, condiciones de vida, justicia, derechos humanos y seguridad, política social y económica, género, diversidad y raza, tierra, política social, medio ambiente y desarrollo. Y en todos esos tipos de protestas se puede ver una acción violenta policial atroz. Por otro lado, cuando se realiza una revisión bibliográfica sobre estudios relacionados con las protestas sociales en Brasil, aunque haya muchos casos de protestas con temas muy heterogéneos, se destaca la cantidad de análisis y discusiones sobre las protestas que marcaron el escenario político nacional en 2013, las llamadas Jornadas de Junio. Lideradas por el movimiento Pase Livre, estas manifestaciones tenían como objetivo inicial garantizar una reducción en el precio de los billetes de transporte público, pero con el tiempo las agendas se volvieron difusas y heterogéneas. Y de hecho, estos eventos generan impactos aún hoy, aunque parezca que están muy lejos de nosotros ahora. Isso porque não é exagerado señalar que a destituição da presidenta Dilma Rousseff em 2016 e a eleição de Bolsonaro são algumas de suas consequências. En estas protestas específicas, la policía militar fue inicialmente identificada por la prensa y actores sociales como una fuerza valiente cuyo trabajo era garantizar el orden público, eran ángeles. Así fue presentada como un actor que luchó contra personas violentas que destruyeron bienes públicos. Ese era el diálogo, el repertorio público sobre las policías. Pero durante las protestas, esta percepción se cambió porque se llegó a realizar la policía con una fuerza violenta y desproporcionada. En ese sentido, se hace notar la falta de un protocolo para el uso de la fuerza, como decimos aquí, y eso no solo para las jornadas de junio, pero para otras manifestaciones también. Y un aspecto sobre eso es que la organización Conecta Derechos Humanos, entre 2013 y 2018, dice que en São Paulo 5 personas quedaron ciegas tras recibir disparos de balas de goma en la cara, mientras que las directrices recomiendan que ese tipo de disparos se realice de cintura para abajo. Además, la policía intenta imponer límites o condiciones de tiempo y lugar para las manifestaciones callejeras. Y también hay casos de agresiones verbales y detenciones arbitrarias. Pero es importante destacar que los expertos dicen que después de las protestas de junio de 2013, la policía militar perfeccionó y amplió sus métodos de represión. Como ejemplo, se inició el uso de envolturas, que consiste en rodear a los manifestantes y controlar el flujo y la dirección del acto, y la persecución de las personas fuera del contexto de la protesta. Un segundo ejemplo es también porque se creó la Tropa do Braço, que es el nombre que se conocía el grupo de policías entrenados en artes marciales. Pero de hecho, es importante señalar que la policía no actúa de forma atroz aisladamente. Citando nuevamente el caso de las protestas 2013, la única persona detenida por la policía en ese momento y condenada por la justicia penal fue Rafael Braga, que es un caso emblemático. Negro y pobre, se le privó la libertad en una noche de protestas con 2 botellas de artículos de limpieza en su mochila, y la policía que lo arrestó indicó que estos materiales serían utilizados como artefactos explosivos durante las manifestaciones, ya que no tenía dinero pero él estaba en su casa en el día de su arresto, ya que no tenía dinero para regresar a su casa ubicada en un barrio pobre de Río de Janeiro. Fue condenado a 5 años de prisión, contrajo tuberculosis en la cárcel donde estaba privado de libertad, un lugar marcado por el hacinamiento y con malas condiciones de salud. O sea, la policía no actúa sola en un intento de garantizar un orden antidemocrático. Los órganos de justicia penal, como el Poder Judicial, por ejemplo, trabajan junto con la policía, criminalizando conductas y sobre todo reforzando desigualdades. La democracia nacional realmente se enfrenta a desafíos que deben ser abordados seriamente. Muchas gracias y disculpa por el horario. Muchas gracias, Thais. Jane, por favor, adelante.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero volver a algo como tema central, que fue algo que ya comentó Claudia, sobre poner en el escenario o en el centro la protesta social como un campo de batalla. Yo creo que ese es justamente donde yo quiero cerrar con un par de ideas, porque justamente me parece que ese es el tema central. Es decir, cuando se visualiza el escenario de la protesta social como un campo de batalla, porque obviamente confluyen ahí un asunto de yo golpeo, tú me golpeas, yo respondo, es decir, no hay una estrategia real de la que ya había hablado, operativa, organizada y sobre todo no reactiva. Esto se puede, claro que se puede. No les pude compartir, pero me encantaría que quienes nos estén acompañando puedan buscar las estrategias que utiliza la policía alemana para contener la protesta social, que obviamente, bueno, hay temas interesantes ahí de cómo es que ellos reciben capacitación, pero sí me parece que es una muestra de cómo se contiene una protesta social sin violencia, porque pese a que puede ser, a propósito de la pregunta que nos hacían, una protesta puede convertirse de repente en una manifestación violenta, ¿no? O pueden suceder casos como los que también obtuvimos en Jalisco, donde se le prendió fuego a un elemento de policía. ¿Qué hacer ante esto, no? ¿Cómo es que si una organización, sobre todo con con esta visión no de revanchismo ni de campo de batalla, sino de una actuación preparada con tácticas y estrategias previsoras de que se trata de una protesta y que sigues garantizando, pese a la escalada de la violencia, obviamente la contención? Esta parte a mí me parece bien importante. Y de ahí también quiero poner sobre la mesa algo que también Daniel comentó sobre la reflexión de cuando existe una digamos, pues mala experiencia como la que tuvimos en Jalisco, como una institución reflexiva o cómo la reflexión de esa experiencia puede llevarte, bueno, abrirte una ventana de oportunidad para entonces poder a través justamente de la voluntad política, hacer un escrutinio de la actuación de las policías y entonces eso se pueda convertir en una reforma policial que permita apegarnos a estándares que eviten justamente la confrontación entre policía y comunidad y que entonces podamos vernos en general como grupos de ciudadanas y ciudadanos que hacen un rol, que cumplen un rol social en un momento determinado y que entonces no tendría por qué el escenario de la protesta convertirse en un campo de batalla. Y bueno, y finalmente compartirles algo que estamos realizando que a mí me parece muy importante y que me emociona además mucho, que tiene que ver, pues sí, con la voluntad política y con el respaldo, en este caso del Ejecutivo, que estamos transitando, ¿no?, hacia un diálogo. Hemos hecho algunas mesas de trabajo y foros en donde está a partir del evento 4 y 5 y 6, ¿no?, que ustedes todos seguro conocen en Jalisco, se han estado poniendo digamos, estamos teniendo encuentros o mesas de diálogo en donde se han escuchado las voces de distintos colectivos y también han participado las policías. Eso me parece que es un ejercicio bien importante para empezar a construir el diálogo justamente y que empecemos a hacer una revisión de cómo es que podemos caminar hacia esa estandarización de la actuación policial, insisto, desde un paradigma pues de la no violencia, ¿no? Creo que yo hasta ahí cerraría y dejaría para las preguntas que me imagino que van a estar muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Jane. Adelante, Marcela, por favor.
Muchísimo más, porque creo que aquí todas las y el colega han planteado elementos súper importantes. Yo me regresaría lo que quisiera enfatizar es este punto que me parece que Javiera mencionó. ¿Quién se manifiesta? ¿No? Hace igual unos días teníamos una reunión con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Evaluando actuación policial de algunas manifestaciones recientes, y nos insistían mucho en una frase que yo hasta la anoté porque no sabía si me causaba ruido, pero no sabía por qué, ¿no? Una protesta pacífica es una protesta sin policía, ¿no? Y regresamos a esto que yo les decía, ¿no? En la Ciudad de México hay 10, 15 marchas al día, hay días que llegan hasta 20 manifestaciones al día, ¿no? Y en la mayoría, lo que yo les decía al principio, en la mayoría ni siquiera hay policía. Entonces, ¿por qué en estas manifestaciones que vemos, las más mediáticas, que en efecto son por lo general últimamente en el último año y medio han sido las manifestaciones feministas, ¿no? ¿Por qué ahí sí vemos, ¿no? Además, no solo van los agrupamientos especializados, sino van, ¿no? Van sectoriales, policías complementarias, tránsitos y todas las que se puedan, porque se necesita que haya además muchas mujeres y como en la mayoría de las policías del mundo, pues el porcentaje de mujeres es bastante reducido, entonces hay que hacer uso de prácticamente todas las áreas para cubrir la necesidad. Y lo que le decía una autoridad de la Ciudad de México al compañero de la organización de la sociedad civil, que decía, no, una manifestación pacífica es una protesta sin policía. Él le decía, yo agregaría, una protesta pacífica es una protesta sin policía, pero sin tampoco objetos que puedan lastimar a las demás personas. Entonces, de verdad, esto fue hace como 3 días y lo he estado dando muchísimas vueltas y se los comparto así tal cual, ¿no? En esta reflexión que sinceramente yo, ¿no? También tengo estos días al respecto. De qué tanto esto es cierto, ¿por qué mandamos tanta policía a una protesta de estas? Porque sabemos, como bien también alguien decía ahí, por la información que hay, que es muy probable que en efecto esa manifestación vaya a ser violenta, ¿no? En la de el cierre de X avenida, ¿no? El bloqueo de X avenida porque hace falta agua en una escuela, sabemos que lo más probable es que no vaya a haber violencia, pero en estas sabemos que lo más probable es que vaya a haber violencia. Y ahí lo ligo con algo que preguntaban por ahí, ¿no? De qué se hace cuando las manifestaciones se tornan violentas. Pues de nuevo, nosotros lo hemos vivido constantemente ya. Y también les comparto ¿no? de esta parte, desde este enfoque que también he enfatizado mucho de el respeto y plantear garantizar el derecho a la protesta. Hay una delgada línea entre también dejar que se haga todo. Hace unos meses hubo una protesta en el centro de la Ciudad de México que acabó con el saqueo de una tienda, parece, de artículos deportivos. Y ahí puedo decir que fue el quiebre de la actuación de la policía en las manifestaciones. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en este gobierno, lo que se había hecho era simplemente estar y que se hiciera. ¿Qué sucedió ese día? Que se perdió completamente la gobernabilidad. En un momento se perdió completamente la gobernabilidad porque era un grupo muy violento que no dejaba manifestarse ¿no? libremente, no quiero decir pacíficamente, sino libremente al resto de los manifestantes. Y este grupo muy violento ¿no? saqueó, y eso pues ya está en un nivel es un delito, y no es criminalizar la protesta, sino estaban cometiendo un delito. Entonces, ese fue el punto de quiebre realmente para esta administración en el tema de la actuación en manifestaciones, reuniones, manifestaciones, bloqueos violentos, y a partir de ahí se creó un protocolo de actuación
no solo de la policía, sino de las instituciones que participan en las manifestaciones, que incluye a la Secretaría de Gobierno, entre otras, que incluso le llamamos ni siquiera control de multitudes, como por ahí luego se llaman, porque consideramos que es eso, no se trata de control de multitudes, sino de garantizar derechos. Y el protocolo, de hecho, se llama Protocolo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones en la Ciudad de México. Lo cual, desde ese planteamiento, ¿no? De nuevo, contiene un enfoque de garantizar derechos. ¿Cuál es el problema aquí? Pues queda muy bien en el papel, ¿no? Pero tampoco eso, ¿no? Pues seamos, no quiero ser tampoco ingenuos, pero a la hora de lo que sucede en la calle, muchísimas cosas se salen de control. Alguna vez lo hablé ¿no? Lo he hablado con muchos colegas. Sería imposible, ¿no? Protocolizar todas las acciones que llevan a cabo los policías, las y los policías, porque las y los policías llevan acciones desde atender partos, detener suicidas, evidentemente temas de delitos todos los días. Entonces, protocolizar cada acción que hacen los policías, pues es básicamente una tarea, yo diría hasta inútil, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, pues estamos en un momento sí de transición, además de tratar de articular toda la normatividad existente en la Ciudad de México, porque contábamos con 5 protocolos de actuación policial para distintos tipos de manifestaciones. Entonces, lo que estamos haciendo también es hacer un ordenamiento al respecto. Otra cosa que ha sucedido recientemente es y que nos lo señalan mucho las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, es que hay una presencia desmedida de personal policial en las manifestaciones en comparación a ¿no? las personas manifestantes. Y solo para cerrar digo esto, la verdad es que la razón es que cuando ha habido muy pocas, también han sido muy violentadas, ¿no? Si cuando hay muchas las han violentado mucho, también aquí ha sucedido el intento de quemarlas, de electrocutarlas, y las han quemado, de hecho. Entonces, las han golpeado con martillos en la cabeza. Entonces, ¿no? También es un problema que se presenta a la hora también de plantear la operatividad. Eso sería mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todas, a todos por digamos, por esta ronda. Ahora nos toca un cierre muy apresurado, ¿verdad? Ya algunas de las preguntas, afortunadamente, que se habían planteado y que se han integrado ya fueron respondidas, ¿no? Especialmente en términos de qué hace la policía cuando una manifestación se torna violenta, en términos también de esto de la supervisión y los órganos de control. Hay otras preguntas que más o menos se pueden integrar a esas. Y bueno, en todo caso, alguna pregunta por ahí sobre los costos políticos y digamos, también la protección hacia las propias policías, hacia los cuerpos policías que eventualmente pudieran decidir no seguir una orden que consideran inapropiada por diversas razones, ¿no? Que es un tema complejo, o sea, en términos de lo que habían dicho ustedes, en términos de la decisión política o las implicaciones del poder político en la actuación policial y que eventualmente se traduzca, pues, incluso en procesos que puedan atentar contra los derechos humanos, contra la libre manifestación, ¿no? Solo la quise plantear ahorita, pues una de las preguntas que se separa un poco del resto, pero si les parece bien un comentario de cierre, y si alguien la quiere incorporar, de máximo 2 minutos, por favor, para poder cerrar en tiempo. Y en este mismo orden, si quieren, Daniel, por favor, adelante. Bueno, creo que se han hablado muchas cuestiones, creo que son muy interesantes, igual he aprendido muchísimo del tema. Poco se ha quedado por fuera el debate sobre el racismo, creo que es un tema que también debería haberse abordado, creo que es parte de los temas que también en un mundo de conflictivo y de incertidumbre están presentes y de alguna otra forma están atravesando el trabajo de las policías en su actividad. Pero en todo caso, a mí lo que me preocupa justamente es esta situación anómala de que por lo general las policías
buscan justificativos a sancionar cuando la cuestión a veces se ha salido de los cánones, digamos, normales, está desbordada. Y ellos juegan siempre con una máxima de decir, bueno, de alguna otra forma nosotros somos un espejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Bueno, si la sociedad es racista, nosotros pues también tenemos derecho a ser racistas. Si la sociedad es clasista, pues de alguna otra forma nosotros también tenemos que ser racistas. Y ese es un tema que de alguna otra forma está ausente en la discusión sobre cómo procesar este tipo de reflexiones en las personas que realmente hacen la capacidad operativa en el tema del control de manifestaciones. Porque si bien es cierto, habíamos hablado del poder político, de otra forma todo esto aterriza en un aprendizaje, digamos, de las personas que realmente trabajan en el día a día, ¿no? En las protestas que hemos tenido nosotros en el país, muchos de los policías aducían un estrés enorme, lo cual es humanamente entendible, pero no es justificable. Por ejemplo, el rato de jornadas agotadoras de trabajo en general. Y también había una discusión sobre si es que las policías en el momento del trabajo policial tienen que incorporar todo el andamiaje, que es extenso, muy extenso, casi infinito de protocolos y códigos de acción para su trabajo. Y ese es un tema que también es un desafío muy importante, es decir, cómo nosotros a través de los mecanismos institucionales podemos llegar a este tipo de formación. Claudia un poco lo había participado en las conversaciones que he tenido de ella, creo que el trabajo mucho está en el tema de la educación, ¿no? De alguna otra forma, la educación se ha focalizado ciertamente en los cuerpos directivos en muchos de los países y no está llegando, al parecer, en los estratos que realmente hacen el trabajo de choque de colaboración, y ahí es donde está el desafío más importante, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Claudia, por favor. Digamos que yo siempre me quedé pensando un poco por qué razones un ángel custodio en mi país puede convertirse en un ángel caído. Y creo que desde nuestra historia se pueden dar muchas explicaciones, pero digamos que yo invito a que cuando se piensen en estos temas en nuestra historia en Colombia, mínimo tengamos como presentes como 4 posibilidades. Una es, se puede analizar desde la condición individual desde cada policía y allí tenemos todo tipo de explicaciones, desde no saber manejar las emociones, desde tener problemas de estrés y síndromes de agotamiento, desde tener prejuicios y tener estereotipos que se le suman al uniforme y se ponen a funcionar con el uniforme, pero también creo que se puede analizar desde la organización y específicamente desde las deficiencias que la organización, en el caso de mi país, Policía Nacional, puede tener tanto en la formación como en la gestión del talento humano, que terminan generando que se produzcan, digamos, hechos complicados al momento de atender las marchas. Creo que también lo podemos analizar y vale la pena que lo miremos desde los paradigmas que están inmersos todavía en las autoridades y en este cuerpo de policía. Tú lo decías al principio, quizás no todos vivimos dictaduras, pero sí tuvimos unas experiencias autoritarias lo suficientemente fuertes que impregnaron la esencia de nuestras instituciones y que hacen que desde nuestras instituciones la realidad se lea como en blanco y negro y se lea entre amigos y enemigos, ¿sí? Y finalmente creo que también es vital tener claro que cuando se habla de las marchas en las protestas sociales, pues se está hablando de que hay unas sociedades absolutamente fragmentadas, que no comparten valores, que colisionan permanentemente en sus valores, y lo grave es que no se puede descargar en los policías la responsabilidad única de atender las marchas. Ahí es donde está, digamos, el verdadero reto de las autoridades pues, civiles o del Ejecutivo, porque en algunos momentos se observa que lo que hay es una colisión de valores, que así como hay gente que quiere marchar, hay gente que no quiere que dejen marchar, que así como hay gente que considera que en la marcha hay que dañar las cosas, hay otros que consideran que eso no debe pasar, pero esas colisiones de valores deben ser atendidas desde lo político y desde las autoridades y no solo desde el cuerpo de policía y desde los policías como en su condición individual. Esa sería como mi apreciación. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Mónica, Javier, adelante. Gracias, sí. Respecto del tema de la protección hacia la propia institución, yo creo que ahí hay algunos elementos que hay que tener en consideración. Lo primero es la información y conocimiento que manejan todos los funcionarios. Hoy día es bastante frecuente ver que las instituciones, a propósito de las revisiones de una serie de procedimientos, actualizan muchas normas y protocolos. Pero no necesariamente esa actualización
hay certeza de que llegue a todos los funcionarios. Ese desconocimiento, desactualización, también genera ciertas inhibiciones y temores en la propia tropa. Hay que tener canales expeditos de puesta al día de todas las cosas que van sucediendo en temas procedimentales respecto de todos los funcionarios, y no solo respecto de unidades especializadas, porque sabemos que en un minuto determinado cualquier funcionario puede tener que atender o acompañar una protesta. En ese sentido también es importante que todos los funcionarios se sientan representados en las instancias de revisión. Yo creo que sobre todo en los cuerpos policiales que segmentan entre oficiales y suboficiales, hay un abismo en participación, en conocimiento. Muchas veces los mismos funcionarios operativos te dicen, los que más estamos en terreno somos los que menos participamos muchas veces en la definición de ciertos protocolos. Eso es re importante porque en la operatividad hay mucho conocimiento acumulado. Las reformas que se impulsan, por ejemplo, hoy día en Chile se está impulsando una reforma importante para Carabineros, pero a mí me interesa saber que en esas instancias de reforma no esté solo el alto mando de la institución, no solo estén los generales, también me interesa que esté el último funcionario o el funcionario que viene llegando a la institución y que se suma al operativo. Creo que también hay un tema re importante que está sucediendo hoy día que tiene que ver con mando y control, con las responsabilidades. Es bastante común en los países encontrar que los procedimientos terminan siendo de responsabilidad de funcionarios más bien alternos, más bien menores, pero hay una cadena de mando y una cadena de responsabilidad que también se tiene que hacer efectiva. Es común que en un procedimiento la responsabilidad caiga en un suboficial, pero había un oficial, un capitán, un mayor que estaba a cargo, y muchas veces ese capitán y ese mayor hoy día está delegando la toma de decisiones justamente porque se siente en el ojo del huracán. Esa exageración, esa excesiva delegación en los poderes y en los mandos es un tema que nos debería preocupar también. Muchísimas gracias, Mónica. Adelante, Thais, por favor. Bueno, como reflexión final, creo que es muy importante pensar que la policía es como un espejo de la sociedad. Si es violenta, es porque hay una adhesión social para que sea violenta. O si es pacífica, es porque hay una adhesión social para que sea pacífica. Entonces, no es posible desconectar la actuación policial del perfil de la sociedad en general. Y aquí hablamos muy hoy sobre protocolos de uso de la fuerza, canales de denuncia, mecanismos de control interno y externo de la policía, que son fundamentales para crear un contexto democrático en nuestra sociedad. Pero también es importante pensar que la policía es como es porque hay un contexto de desigualdad muy fuerte y muy marcado en nuestra sociedad, especialmente en Latinoamérica. Y tenemos que, en conjunto con la creación de mecanismos formales de control de la policía, pensar en estrategias de cambio de desigualdades y de cambios estructurales de nuestra sociedad. Y sin eso vamos a seguir hablando sobre policía, sobre violaciones, sobre necesidad de una creación de cultura de paz, pero no vamos a avanzar en una estrategia de garantizar una igualdad, una similitud de relación de las clases en nuestras sociedades. Creo que sea fundamental pensar sobre eso. No podemos estacionar nuestra reflexión solo en la idea de reforma de la institución policial, pero y avanzar en una idea de cambiar las relaciones sociales que constituyen, que forman nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Thais. Jane, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar nuevamente con la pregunta esta de ángeles o demonios. Esta parte que lanzabas la pregunta en inicio del tema es bien interesante porque yo quiero cerrar comentando que me parece que lo que define o hace que se le quite como el estigma de tanto de son ángeles o son demonios a las y los policías, tiene que ver, insisto, con cómo es que nosotros entendemos la lógica de la protesta. Y quiero cerrar diciendo,
El 8 de marzo en Jalisco hubo una manifestación importante de mujeres, ¿no? A propósito de la fecha. Pero sucedió algo que a mí me parece maravilloso, quitando pues de lado que todas las marchas tienen y confluyen motivaciones diversas, ¿no? Hay una heterogeneidad incluso en las mismas personas que se manifiestan, no es homogéneo, ¿no? Ahí se comparten diversas ideologías, pero podemos tener una lógica de los porqués de la manifestación. Creo que cuando las instituciones de seguridad comprenden la lógica de la manifestación, pueden suceder cosas muy interesantes como, por ejemplo, esto en particular que a mí me llamó la atención, en el que hubo una policía, un cuerpo policíaco, digamos, de mujeres que se sumaron de repente a las consignas de las manifestantes, y hubo un proceso bien interesante porque entonces luego ya por parte de las manifestantes hubo consignas apoyando a las policías, y a mí me pareció maravilloso visto desde un punto de vista sociológico, porque independientemente de que luego es criticado de que se utilicen a las mujeres para que hagan presencia en las manifestaciones, a mí me pareció que ahí confluía, había una conexión empática y se entendía la lógica de la protesta. Entonces creo yo que ahí es donde tendríamos que escudriñar más para poder actuar, decidir desde las instituciones de seguridad pública y obviamente con el respaldo del Ejecutivo. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Jane. Por favor, Marcela, adelante. Con el pensamiento abrumador de todos los retos que tenemos las instituciones de seguridad y las instituciones policiales en particular, porque de eso estamos hablando. Un tema, ¿no? Más bien dos temas torales, ¿no? En este sentido es el tema de la formación integral, la capacitación, ¿no? De nada nos sirve dar una clase de detención, ¿no? Y conducción de personas, o una clase de, ¿no? Armamento y tiro, o incluso de manejo de vehículos oficiales, si eso va a estar completamente desvinculado de la perspectiva de género y derechos humanos. Es decir, si la perspectiva de género y derechos humanos y de cómo nos tenemos que acercar, no solo en las manifestaciones, sino en el actuar policial en general, ¿no? Que es de muchas maneras. Si eso lo enseñamos desde las instituciones policiales de manera aislada y no de manera integral, transversal, pues todavía nos queda un camino, ¿no? Muy, muy largo. El de dejar de confundir, ¿no? El uso racional de la fuerza con la represión, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que se entienda, que se sepa, que las y los policías realmente sepan usar técnicas de uso de la fuerza, ¿no? Que no tienen por qué ser ni represoras, ni tienen por qué lastimar. Entonces, creo que yo me quedo con eso, ¿no? Con muchísimos retos, de nuevo, abrumadores por delante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestras ponentes, a nuestro ponente. De verdad que hemos aprendido mucho y además yo creo que esto da para muchas discusiones similares, muchos conversatorios. Entonces, pues muchísimas gracias por sus aportaciones, muchas gracias a nuestras y nuestros asistentes, ¿no? Que estuvieron ahí al filo de la transmisión durante todo este tiempo. Les invitamos nuevamente a que se registren en el Eventbrite, ¿no? Y bueno, los conversatorios están ahí en línea por si en algún momento quieren también consultarlos, incluyendo este. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles mucho su participación y hasta la próxima. Gracias.